Bueno, saludo a todos. Vamos entonces a iniciar este curso de Fundamentos Filosóficos para la Investigación Científica. Bueno, yo creo que ustedes pudieron ver algunas ideas que expresamos de manera inicial, no sé si la vieron o no, donde hicimos como un tipo de introducción, dando las ideas principales de este módulo, las características esenciales de este módulo, y que creo que ustedes la vieron. No sé si la habrán visto, pero bueno, de todas maneras, es importante ratificar algunas cosas que decíamos entonces, y es que estamos encontrando en América Latina durante mucho tiempo que hay una manera de obviar la filosofía. Es decir, los latinoamericanos no estamos muy, digamos, de frente a la filosofía, y en las distintas discusiones, análisis, interpretaciones, incluso en las discusiones de tesis, de maestría, de tesis de doctorado, prácticamente nunca oímos hablar de filosofía. Y la filosofía es una rama científica esencial, básica, fundamental, de manera tal que podríamos decir que si no tenemos un conocimiento profundo de filosofía, pues nos va a costar mucho trabajo poder ser verdaderamente científico y poder desarrollar una investigación sobre bases completamente sólidas. Nosotros vamos a hablar en distintas oportunidades en este módulo de un filósofo del siglo XX, nació en el año 1902, murió en el año 1994, me refiero a Karl Popper, que fue, digamos, un filósofo que nació en Austria, trabajó en Gran Bretaña, trabajó en Estados Unidos, muy reconocido, conocidísimo, y una de sus frases más peculiares que yo siempre recuerdo es cuando él plantea que sin filosofía no hay ciencia. Quiere decir, y él quiere expresar con estas palabras, que verdaderamente la filosofía es imprescindible para el conocimiento de la ciencia. Cuando nosotros vamos a hacer una organización científica, prácticamente esa organización no tiene sentido si no tiene un profundo fundamento científico. Nosotros a lo largo de este módulo quisiéramos que ustedes se convencieran de la importancia sustancial que tiene la filosofía para el trabajo científico, para cualquier trabajo científico, incluso para el trabajo profesional que nosotros realizamos día a día, e incluso además para poder pensar con una lógica consecuente, para poder tener una interpretación del mundo que nos permita poder tener opiniones sólidas, opiniones precisas, opiniones fundamentadas. Esta precisión, esta fundamentación, esta consideración científica prácticamente es insostenible sin la filosofía. Por tanto, estoy diciendo en primer lugar de que lo que vamos a hacer aquí en este primer módulo es esencial para ustedes, para la vida de ustedes, para la vida cotidiana también, para la vida profesional, para la vida investigativa. O sea, un poco que vamos a tratar de hacer ver que la frase de Karl Popper, donde dice que sin filosofía no hay ciencia, es una realidad verdaderamente significativa. Por tanto, iniciamos este primer módulo hablando de filosofía, de fundamentos de la filosofía para el trabajo de la investigación científica. Si nosotros vamos a la literatura disponible, vamos a ver que en términos de describir qué significa filosofía, bueno, pues este término de filosofía procede del griego, como ven ustedes en esta diapositiva, que significa amor a la sabiduría. O sea, cuando empieza a constituirse la ciencia filosófica, se le da este nombre porque del griego significa amor a la sabiduría. Quiere decir que aquí ya hay algo importante, que es el término saber, el término sabiduría. Vamos a plantear que la filosofía tiene que ver con la existencia, porque hay muchas palabras. Nosotros vamos a ver en el transcurso de este módulo cómo cuando vamos a responder a preguntas como quiénes somos, de dónde procedemos, hacia dónde nos dirigimos, todas esas respuestas son esencialmente filosóficas, porque tienen que ver con la existencia misma del ser humano, la existencia de la naturaleza, la existencia de la sociedad, la existencia del pensamiento.
Vean ustedes cómo empezamos a ver la gran importancia que tiene la filosofía, porque tiene que ver con la existencia misma de todas las cosas. Tiene que ver también con el conocimiento, tiene que ver con la moral, tiene que ver con el pensamiento, y entonces tomamos en consideración que si la filosofía tiene que ver con la existencia misma del ser humano, con la existencia y las características propias del conocimiento, si tiene que ver con la moral, fíjense ustedes que la ética es parte del estudio de la filosofía, así como el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento científico? ¿Cuándo estamos ante la presencia de un conocimiento científico y cuándo no? Cuando nos interrogamos sobre nuestra propia existencia y cuando hablamos de nuestro pensamiento y tratamos de indagar en nuestro pensamiento, estamos asumiendo concepciones de carácter filosófico. Por tanto, la filosofía tiene que ver con la explicación de la existencia de algo, incluso de nosotros mismos, tiene que ver con el conocimiento, de ahí surge la llamada teoría del conocimiento, que va a ser estudiada en el último encuentro, tiene que ver con la moral, con las explicaciones éticas y morales, y tiene que ver con el pensamiento en sentido general. Vean ustedes que abordan muchas esferas que son significativas en los estudios que podamos realizar, incluso no importa de qué ciencia se trate, porque la filosofía tiene algo particular. Si trabajamos cualquier ciencia, esa ciencia no la concebimos como ciencia si no tiene un fundamento filosófico todo lo que hacemos con relación a esa ciencia. Por tanto, la filosofía no es una ciencia solo para los filósofos. La filosofía es una ciencia para todas las especialidades, para todas las investigaciones que podamos realizar, no importa el perfil de hecho que investiguemos. Tomemos en consideración dos cuestiones fundamentales de la filosofía, digamos, como punto de partida. Estoy comentando las ideas esenciales, después podemos discutir, podemos analizar, podemos intercambiar. Ya hay algunas preguntas que ustedes van a tener de todas estas cuestiones importantes que estamos aquí planteando en primera instancia. Primero que todo, tomemos en consideración dos cuestiones esenciales que podrían considerarse como punto de partida. La filosofía es, ante todo, una concepción del mundo. O sea, a la hora de definir filosofía, lo primero que nos viene a la mente, lo primero que es importante, es decir, que la filosofía nos da una concepción del mundo, pero una concepción que argumenta teóricamente sus posiciones desde principios y conclusiones. Y aquí hay una idea esencial. Filosofía es, ante todo, concepción del mundo. La concepción del mundo que usted tenga es una concepción de carácter filosófico, inclusive aunque usted no haya estudiado nunca filosofía. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto es una cosa realmente muy interesante. Filosofía es concepción del mundo, pero una concepción del mundo argumentada desde el punto de vista teórico, asumiendo posiciones y desde el punto de vista de principios argumentativos y de conclusión. Vamos a ir a lo largo del tiempo profundizando estas ideas, pero yo reitero que filosofía es ante todo concepción del mundo. Y todos los que me están escuchando tienen una concepción del mundo, aunque no le hayan prestado nunca atención a la filosofía. Por eso el propio Karl Popper dice, dentro de cada ser humano hay un filósofo, porque todo el mundo tiene una concepción del mundo. Aunque usted no haya estudiado la filosofía, claro. Si usted tiene una profunda concepción filosófica, esa concepción del mundo usted podrá teóricamente argumentarla. Podrá asumir posiciones desde principios y desde conclusiones científicas. Pero es concepción del mundo ante todo. La concepción filosófica del mundo es un sistema de argumentos teóricos. Y aquí hay una palabra importante, sistema. Y recuerdo, y vamos a ver en este módulo y en el próximo módulo, el amplio significado de los sistemas. Yo les recuerdo a todos los que me escuchan que hay una teoría esencial en la ciencia contemporánea, que es la teoría de los sistemas.
la ciencia contemporánea se fundamenta en dos grandes teorías, en la teoría de la complejidad y la teoría de los sistemas. ¿Ah? De manera que todo lo que ustedes puedan leer, todo lo que ustedes puedan analizar, comprender acerca de esas dos teorías, de la teoría de la complejidad y de la teoría de los sistemas, va a ser algo que le va a dar a ustedes una profunda concepción del mundo, de la vida, de la ciencia que trabajan, de todos los análisis que ustedes puedan hacer incluso en la vida cotidiana. La teoría de la complejidad y la teoría de los sistemas nos preparan para la ciencia y para la vida. Y aquí es importante significar la concepción filosófica esencial que he hablado, que está en relación con la filosofía, es una concepción filosófica del mundo que se concibe a manera de sistema de argumentos teóricos. Por tanto, decimos, es un sistema de argumentos teóricos basados en opiniones fundamentadas acerca del universo. Fíjense ustedes, esto tiene un poco de complejidad, pero lo vamos a tratar de ver de la forma más simple que se pueda entender. Sistema de argumentos. O sea, que detrás de la filosofía hay un sistema de argumentos. Argumentos teóricos basados en opiniones fundamentadas acerca del universo. Y aquí hay algo importante. La filosofía penetra en la esencia, en las propiedades, en las causas y en los efectos de las cosas. Imagínense ustedes un científico que no tiene ni la menor idea de lo que es la filosofía. Nosotros vamos a estudiar acá una filosofía que es la filosofía del materialismo dialéctico, lo iremos explicando. Y a través de esa filosofía vamos a penetrar en la esencia de los fenómenos. Vamos a penetrar en las propiedades, en las causas y en los efectos de las cosas que estudiamos. ¿Cómo es posible hacer una investigación en física sin una visión filosófica? ¿Cómo usted puede penetrar científicamente en las esencias de la física o de los fenómenos físicos que usted esté estudiando? ¿Cómo usted puede penetrar en las propiedades? ¿Cómo puede penetrar en el sistema causa-efecto, que es la llamada ley de la causalidad? Bueno, si usted no sabe nada de filosofía, usted estará bordeando la física desde un punto de vista superficial. Y yo voy a estar tratando de explicarle estas cosas, porque lo más importante es que yo a ustedes sea capaz de convencerlo. Por tanto, si estamos trabajando filosofía, tenemos que penetrar en la esencia de los fenómenos, en las particularidades de los fenómenos, en las causas y en los efectos de todo esto. En ese sentido, podríamos decir, además, que la filosofía aporta razonamientos lógicos. Y aquí hay una palabra muy importante en la filosofía, que es la lógica. Y vamos a tratar de indagar y de profundizar qué cosa es la lógica. Por tanto, la filosofía aporta razonamientos lógicos, aporta una metodología para la actuación. Por eso les digo, es muy importante el conocimiento filosófico en términos de todo lo que necesitamos de él para reaccionar, para poder interpretar, para poder disponernos en nuestra propia vida personal, no solo en la vida profesional, sino en la vida personal, puesto que la filosofía nos aporta un método, una metodología para la actuación. Miren, es importante cuando uno trabaja desde el punto de vista científico, que cada término que utilicemos, seamos capaces de definirlo científicamente. Porque todo el mundo habla metodología, es una metodología. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo se define una metodología? ¿Qué es una metodología? Bueno, es un sistema de métodos, de procedimientos, de técnicas encaminados a darle solución a una problemática determinada. Por tanto, cuando decimos que la filosofía aporta razonamientos lógicos, tenemos que pensar desde el punto de vista científico, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es lógica? Lógica es corrección del pensamiento, lógica es coherencia, lógica es buscar la esencia de las cosas, evitando los errores que nos pueden implicar
el paso metodológico a encontrar esas esencias. Por tanto, lo lógico es coherente. Lo lógico está relacionado con la razón, está relacionado con la verdad. Estoy diciendo algunas cosas que posteriormente vamos a precisarlas, pero estoy en la parte, digamos, introductoria, en la parte introductoria del módulo. Quiero llamar la atención que es importante que cada concepto que nosotros analicemos tengamos muy clara su definición científica. Si decimos que la filosofía aporta razonamientos lógicos, para poder entender esta idea, tenemos que saber qué significa lógico. Lógica es coherencia, lógica es una visión real de las cosas, es corrección del pensamiento. Y una metodología no es más que un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que nosotros estructuramos paso a paso para obtener un resultado, para cumplir con un objetivo determinado. Por tanto, aquí decimos que la filosofía busca las esencias, busca las propiedades, las causas, los efectos, aporta razonamientos lógicos y ofrece una metodología para la actuación en la vida cotidiana y en la vida profesional. Aporta una concepción del mundo, fíjense ustedes, una concepción del mundo, de la verdad, de la existencia y de la ética. Vean ustedes el amplio campo que aborda la filosofía, porque aporta una concepción del mundo. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué concepción del mundo ustedes puedan tener? ¿Qué concepción del mundo es la que ustedes manejan con sus estudiantes, los que son profesores? Bueno, cuando usted responde qué concepción del mundo usted tiene, pues entonces usted estará aportando una visión filosófica que usted ha adquirido, o desde el punto de vista de sus estudios universitarios, de todo tipo de estudios, o porque usted tiene una concepción del mundo que es un poco popular, que es lo que usted ha oído cuando conversa con un amigo, cuando conversa con padre, pero la visión verdadera es la que aporta la filosofía, y eso lo vamos a ver incluso en este encuentro de hoy. Aporta a la filosofía una concepción del mundo, una concepción de la verdad, con lo que se llama la dialéctica de las verdades, una concepción de la propia existencia, como ya habíamos visto, y una concepción de su actuación ética. Todo esto, todas estas ideas que ahora les queda a ustedes quizás en un plano muy general, es filosofía. Todo esto se estudia desde el punto de vista de la filosofía. Y yo le preguntaba, y les puedo preguntar, ¿qué concepción tienen del universo? ¿Qué ustedes creen que es el universo? Cuando hablamos del universo, estamos hablando de lo más general de la realidad objetiva. Cuando hablamos del universo, estamos hablando de lo más general de la realidad objetiva. Y yo sigo con la idea, estoy hablando de realidad objetiva. ¿Y qué es realidad objetiva? Fíjense que le pregunté, ¿qué es tener una visión lógica? ¿Qué es lógica? ¿Qué es metodología? ¿Qué es realidad objetiva? Esa es la visión que tiene que tener la persona que se encarga de la ciencia. Si no estamos hablando de palabras, de términos que no tenemos la concepción clara de qué significa. Y eso no es, eso es quedarse en el borde, eso no es profundizar. Y quiero llegar a esa profundización a través de la filosofía. O sea, cuando hablamos de universo, hablamos de lo más general, de la realidad objetiva. Y podría preguntarme qué es universo y qué es realidad objetiva. ¿Ah? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de universo? ¿Cuál es el todo? Podríamos decir que el todo es el universo. Ajá. ¿Y qué partes contiene ese todo? Que sería decir, ¿cuáles son las partes fundamentales que contiene el universo? Cuando nosotros desarrollamos un estudio científico, ¿a qué parte del universo nos dirigimos? ¿Cuál es el todo? El todo podría ser el universo bajo esta concepción. Cuando nos referimos al universo, nos referimos al todo. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas partes? ¿Cuáles son las partes del todo? Bueno, al abarcarlo todo nos estamos refiriendo, cuando hablamos de universo, a la naturaleza, a la sociedad y al pensamiento. Estas son las tres partes importantes de ese todo, del universo: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y la pregunta sería, ¿qué usted investiga? ¿Qué usted estudia
Bueno, puedo estudiar la naturaleza, pero puedo estudiar la sociedad. Fíjense ustedes que las ciencias se clasifican en gran sentido, en gran medida por esto. Las ciencias naturales, es decir, las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ciencias que abarcan la sociedad y las ciencias que abarcan el pensamiento. Es decir, cuando nos estamos refiriendo filosóficamente al universo, al todo, o sea, no es solo nuestro planeta, es nuestro planeta y al sistema que se integra con nuestro planeta. Y es ese sistema unido a otro sistema, unido a la galaxia, unido a un conjunto de galaxias, unido a la metagalaxia y el todo más general, lo más amplio es el universo. Pero si tenemos que separarlo en tres partes fundamentales, a ese universo tendríamos tres elementos esenciales: naturaleza, sociedad y pensamiento. La filosofía constituye una herramienta para analizar y para interpretar ese todo. Fíjense la importancia que tiene. La filosofía es, de hecho, una herramienta científica que nos permiten analizar y nos permiten científicamente interpretar ese todo. Ese todo es el universo y lo podemos interpretar desde la naturaleza o desde la sociedad o desde el pensamiento, porque son las partes que integran ese todo. Ajá. Creo que aquí da una idea. Es una herramienta para analizar y al mismo tiempo, según lo que hemos visto, nos da la metodología, el sistema de paso. Recuerden que la metodología es un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que vamos dando paso a paso que nos permiten analizar e interpretar el todo, que es el universo, o las partes del todo, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Resulta una metodología para llegar al conocimiento. Fíjense ustedes, la visión filosófica, la interpretación filosófica, el conocimiento filosófico, resulta una metodología que nos lleva al conocimiento. Nosotros vamos a ver, yo no quiero apurarme, quiero que tengan las ideas iniciales, porque estoy hablando aquí de conocimiento y puedo preguntarle a ustedes qué cosa es conocimiento. Y es que lo hemos hecho muchas veces. Hemos preguntado en muchos lugares qué es conocimiento. Se lo hemos preguntado a profesores que llevan muchos años y muchos no saben definir qué es el conocimiento. Nosotros vamos a definir el conocimiento, vamos a ver una idea ahora en el próximo módulo. Pero ¿qué cosa es el conocimiento? El conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva. Todavía no hemos hecho un análisis concreto de la definición de realidad objetiva. Por tanto, el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la corteza cerebral humana. Muy pocas personas han penetrado en eso. De manera que el conocimiento no es la realidad misma, es un reflejo de la realidad. Eso significa que el conocimiento es una cosa y el pensamiento que tenemos sobre el objeto que conocemos es otra. Una cosa es la realidad misma y otra cosa es el reflejo de la realidad. Quiero que tengan solo las ideas esenciales. De manera que hay una dialéctica fuera de nosotros y una dentro de nosotros. La dialéctica que está fuera es la objetiva, la que tiene que ver con los objetos, fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza, en la sociedad o en el pensamiento. Y lo que hacemos es reflejar. Ahí está la teoría del reflejo de Pavlov, que surgió en los primeros años del siglo anterior, del siglo XX. Por tanto, el conocimiento es un reflejo, no es la realidad misma, es un reflejo de la realidad. Voy dando algunas ideas esenciales porque quiero que sepan que cada vez que veamos un concepto, tenemos que tener claro cuál es su definición. Y esa claridad meridiana nos la da la ciencia, pero desde el punto de vista de la comprensión de estos fenómenos con un profundo basamento filosófico. Por tanto, la filosofía resulta una metodología para llegar al conocimiento y transformar la realidad sobre bases sólidas y objetivas. Un poco que estoy diciendo la importancia que en sentido general tiene la filosofía. Después vamos a ver todo esto con precisión, con detalle. Lo primero es tener la idea
digamos, más general. La filosofía de la ciencia y para la ciencia. Fíjense, ¿por qué? Porque la filosofía es ciencia, ¿ah? Y al mismo tiempo es ciencia para la ciencia. Por eso es que Karl Popper, y aquí lo estoy precisando, dice que sin filosofía no hay ciencia, porque sin filosofía no hay lógica, sin filosofía no hay coherencia, sin filosofía no hay profundización de conceptos, de definiciones de conceptos, y todo lo que hagamos sin una visión filosófica queda siempre en un plano superficial, queda siempre en un plano desordenado, no coherente, carente de cientificidad porque carece de lógica, carece de profundidad, carece de una metodología para obtener un resultado. Por tanto, aquí tenemos esto que nos da una idea de que la filosofía es una ciencia, pero al mismo tiempo es una ciencia para cualquier otra ciencia, puesto que, tal y como dice Popper, sin filosofía no hay ciencia verdadera. La obra más sobresaliente de Karl Popper es la lógica de la investigación científica. Vean ustedes cómo él pone en una de sus obras, bueno, yo diría que la obra más sobresaliente. Vean ustedes, nació en 1902, muere en 1994, y su obra más importante, ya con esto le estoy diciendo que si tienen la posibilidad de ver esta obra, de indagar, precisar, leer sobre las páginas que escribió Karl Popper, donde esta obra se llama La Lógica. Vean ustedes cómo pone la lógica, esa corrección de pensamiento, esa claridad, que está correspondiente con la verdad, esa lógica, él la ve como un elemento esencial de la investigación científica. Por tanto, aquí estoy llamando la atención sobre la obra fundamental de Karl Popper, la lógica de la investigación científica, porque él considera que realmente no hay ciencia sin lógica. Incluso la lógica es tan importante para la filosofía que es uno de sus objetos de estudio. Si nos preguntamos cuál es el objeto de estudio, bueno, hay diferentes, es una ciencia tan amplia que uno de sus objetos es la lógica. Por tanto, lógica es objeto de estudio de la filosofía. De ahí la importancia que le vamos a dar filosóficamente a la lógica y en la investigación científica también. ¿A qué se refiere la lógica? Ya le venía dando algunas ideas, lo venía preparando para esto. Bueno, ¿cómo definiríamos lógica? ¿Qué cosa es lógica? La lógica se refiere a la corrección del pensamiento. A la corrección del pensamiento. La lógica es razón. La lógica es coherencia. La lógica es orden. Por tanto, lógica quiere decir corrección del pensamiento. Lógica quiere decir razón. Lógica quiere decir coherencia. Lógica quiere decir orden. Y de ahí el hecho de que la lógica es un objeto, uno de los objetos de estudio de la filosofía, nos está diciendo la gran importancia que tiene la lógica desde el punto de vista filosófico, porque ella nos lleva a la corrección de nuestro pensamiento, nos lleva a la razón, o sea, a la correspondencia con la verdad que se está tratando, nos lleva a la coherencia de los acontecimientos que estamos estudiando y desde luego al orden de esos acontecimientos. De manera que aquí ya hay un primer intento para ustedes de definir qué cosa es la lógica y que ustedes entiendan que es tan importante que incluso es uno de los objetos de estudio de la filosofía. Cuando decimos eso no es lógico, a veces decimos eso no es lógico. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que no está correcto, que no responde a la corrección del pensamiento, que no responde a la razón, que no responde a la coherencia, que no responde al orden. Cuando vemos una tesis que está todo desorganizado, está incoherente, hay pensamientos que no están claros, decimos, no es lógico que se haya escrito una tesis de esta naturaleza, aquí no está presente la lógica. Y por eso es que esta diapositiva me parece importante para ustedes, para que empiecen a profundizar en la idea de cuándo algo es lógico y cuándo no es lógico, y qué significa ser lógico o no serlo. Otra cuestión, Karl Popper tenía mucha preocupación por algo que es importante, por algo que incluso yo considero muy importante, su gran preocupación por lo que él llamó el criterio de la demarcación.
¿qué cosa es el criterio de la demarcación? Y él tenía, digamos, casi que una enfermedad con esto. Por eso él llamaba mucho la atención, pensaba mucho en este concepto que él da, que es el criterio de la demarcación. Yo se lo voy a explicar. Él le preocupaba mucho hasta dónde está la ciencia y dónde ya no está la ciencia. O sea, ¿cuál es el criterio que demarca algo que es verdaderamente científico de algo que no lo es? A veces usted oye hablar a una persona y usted le dice, eso no es científico. Bueno, porque usted sabe que no es científico. Usted tiene que tener un criterio de demarcación. Cuando algo es científico y cuando no lo es. Y esto es muy importante. Ahora, yo acabo de revisar una tesis ahora, un momento antes de ustedes. Y yo tenía la necesidad de revisar esa tesis y me doy cuenta que hay muchas cosas que ahí se están poniendo que no son científicas. Y entonces por eso estaba tan preocupado por eso. ¿Cuándo algo es científico y cuándo no lo es? Eso lo vamos a estar viendo en este módulo y en el otro. ¿Ah? A lo que él llamó el criterio de la demarcación, que no es más que precisar el límite entre la ciencia y la metafísica. Vean ustedes, ya aquí aparecen dos conceptos, uno del que hemos estado hablando desde el inicio, que es ciencia. Pero yo le preguntaría, ¿qué cosa usted entiende por ciencia? Estamos diciendo que estamos buscando el límite entre la ciencia y la metafísica. Hay otro concepto ahora. ¿Y qué es metafísica? Lo cierto es que para nosotros trabajar científicamente tenemos que ver cuáles son los conceptos que utilizamos y qué significan científicamente esos conceptos. Yo no hago nada con aprender de memoria que el criterio de demarcación es precisar el límite entre la ciencia y la metafísica, porque me pueden preguntar, ¿y qué cosa usted entiende por ciencia? ¿Y qué cosa usted entiende por metafísica? Y si usted no sabe lo que es ciencia y no sabe lo que es metafísica, usted no ha hecho más que decir un grupo de palabras que ha articulado con su mente, pero que no tienen sentido profundo en su precisar científico. De manera que sigo llamando la atención en los conceptos, en la claridad de esos conceptos y sobre todo en la claridad de las definiciones. Por eso Karl Popper se preocupaba en precisar hasta dónde está la ciencia y dónde termina la ciencia y le abre paso a la metafísica. Vamos entonces a seguir con estas ideas centrales, que es la metafísica. Es preguntarnos cada concepto. Es preguntarnos, ¿cómo hacen los niños? ¿Cómo hacen los niños? Tienen una visión científica, o sea, nacemos con una personalidad científica. Si ustedes tienen hijos, ese muchachito o esa muchachita se lo pregunta todo. Mamá, ¿qué es esto? Papá, ¿qué es aquello? ¿Qué significa? Y nosotros entonces lo vamos brutalizando. No, cállate la boca, muchacho. Y le vamos quitando esa idea, o sea, lo vamos separando del camino. O sea, que cada niño, incluso cuando rompen un juguete, están tratando de ver qué tiene dentro el juguete. Es como descubrir la esencia de aquello que él está utilizando como juguete. Por tanto, ese preguntarnos cotidianamente qué es la posición que asume el niño cuando se enfrenta en sus primeros pasos ante la vida es una posición científica, que es indagar qué es esto. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto, papá? Esa es la visión del científico. Por tanto, si hablamos de metafísica, tenemos que hacer como los niños, preguntarnos, ¿qué es la metafísica? ¿Ah? Etimológicamente, o sea, el origen de la palabra, que es latín, el origen, significa más allá de la física. Es decir, metafísica significa más allá de la física. Todos estos conceptos los vamos a utilizar mucho y si no lo entendemos, no podemos entender nada de este curso de filosofía. Significa más allá. Ese es el concepto que tenemos, o sea, el concepto etimológicamente hablando. Hoy los metafísicos se corresponden con aspectos de la realidad inaccesibles a la investigación científica. Y aquí está la idea principal. Algo metafísico es algo que no podemos investigar porque es inaccesible a la investigación científica. Vean ustedes, lo metafísico es absolutamente inaccesible a la investigación. Los científicos sí se investigan. ¿A qué problema científico nosotros lo investigamos y llegamos a conclusiones?
probablemente resolvamos el problema, sino de manera completa en cierta medida. Pero si el problema es científico, aplicamos la ciencia para resolver el problema, para conocerlo mejor. Pero si el problema es metafísico, no podemos aplicar la ciencia porque lo metafísico es inaccesible a la investigación científica. Continuemos en estas ideas. La metafísica es contraria a la dialéctica. Fíjense, la metafísica es lo inaccesible desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista de la ciencia. Vamos a dar ejemplos, vamos a precisar estas ideas. Estamos dando solamente los primeros pasos. La metafísica es lo contrario a la dialéctica. Podríamos preguntarnos qué es metafísica, ya lo respondimos de alguna manera, y qué es dialéctica. ¿Ah? ¿Qué es la dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? Que es un concepto fundamental de esta filosofía del materialismo dialéctico. ¿Ah? Que incluso es el método esencial de esta filosofía. ¿Qué es dialéctica? ¿Y qué es metafísica? Bien, dos conceptos importantes, aunque ya vimos de alguna manera el concepto metafísica. Analicemos la siguiente interrogante. ¿Quiénes somos? Estas son interrogantes básicas de la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Son interrogantes esenciales. Cualquier respuesta que demos a esto son respuestas filosóficas. Pueden ser respuestas muy aceptadas si usted tiene un conocimiento filosófico profundo, o pueden ser de hecho muy desacertadas, muy carentes de lógica, muy carentes de cientificidad, aunque aún siguen siendo respuestas filosóficas, pero carentes de lógica, carentes de cientificidad, carentes de profundidad. Aquí tenemos tres de las preguntas más importantes que se resuelven desde el punto de vista de la filosofía. Bien, aquí vimos primero que todo un grupo de conceptos y dimos ideas de estos conceptos, de qué significan estos conceptos, cuáles son las definiciones. Pero estos conceptos van a ser estudiados en este curso, en este módulo, con profundidad, y ustedes van a ver la gran importancia que esto tiene para poder emprender un trabajo científico y un trabajo investigativo. Pero lo primero que tenemos que estudiar en filosofía es el llamado problema fundamental de la filosofía. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? Fíjense que es un interrogante. La interrogante es un problema, lo vamos a ver en la investigación científica. Toda interrogante es un problema. Y ese problema fundamental de la filosofía nos plantea, ¿qué es lo primario? ¿El ser o la conciencia? ¿Qué surgió primero? ¿El ser o surgió primero la conciencia? Ven ustedes el profundo sentido filosófico. El ser es la materia, la conciencia es la idea. Por tanto, un ser todopoderoso, si hablamos de deidades, del monoteísmo, del politeísmo, vamos a ver que la conciencia, en términos más claros para todos, la conciencia es Dios. Y el ser es la materia. ¿Cómo se puede analizar este problema? ¿Qué es lo primero? Si lo primero es Dios, lo primero es la conciencia. Y la conciencia creó al ser. Digamos, el ser es el ser humano. Si lo primero es el ser, que es la materia creó la conciencia. La conciencia que tenemos nosotros es creada o por Dios o por el desarrollo de la materia en el espacio y en el tiempo. Y ahí está el problema fundamental de la filosofía, que es lo primario, el ser, que es la materia, o la conciencia, que es el espíritu. Fíjense que hay solo dos maneras de responder a esta pregunta. Fíjense, dos maneras solo de responder. Por eso es el problema fundamental de la filosofía. Si yo le pregunto a ustedes qué es lo primario, el ser o la conciencia, y ustedes me responden qué es el ser, ustedes estarían asumiendo una posición materialista, porque el ser es la materia.
que se desarrolla y produce la conciencia. Por tanto, si dicen que lo primero es el ser y que el ser produce la conciencia, son materialistas. Si dicen lo contrario, que lo primero es la conciencia, el espíritu, Dios, y la conciencia, el espíritu, produjo al ser, entonces serían idealistas. Por eso les digo, hay solo dos respuestas a esta pregunta. Una respuesta materialista y una respuesta idealista, que se contraponen. ¿Qué se contraponen? Por tanto, si nos preguntamos qué es lo primario, el ser o la conciencia, usted va a tener que asumir una de esas dos posiciones. O la posición materialista y dice que lo primario es el ser, o la posición idealista, espiritualista, que dice que lo primario es la conciencia. Por tanto, o la conciencia desarrolló el ser, o el ser desarrolló la conciencia. Y por eso decimos es que ante esta pregunta, que es el problema fundamental de la filosofía, solo tenemos que dar sencillamente dos respuestas. O somos materialistas o somos idealistas. No hay un punto intermedio, porque esta pregunta solo tiene dos posibles respuestas. Por tanto, hay solo dos corrientes de la filosofía que están en relación con la respuesta al problema fundamental de la filosofía, que es el materialismo, o el idealismo. Por tanto, el materialismo o el idealismo. Si yo digo que lo primario es el ser, soy materialista, y si digo que lo primario es la conciencia, soy idealista. Ahora bien, si yo me refiero al materialismo, si yo respondo el problema fundamental de la filosofía expresando que lo primario es la materia, yo soy materialista, ya lo hemos dicho. Y entonces tengo que concebir, el materialista concibe que la materia ha existido siempre, existe y siempre existirá. No habrá un momento de surgimiento ni un momento de extinción de la materia. Esto es un problema filosófico muy profundo. Vean ustedes, los materialistas aseguran que la materia ha existido siempre. Esto es difícil de entender, porque estamos acostumbrados a que las cosas las vemos surgir, las vemos desarrollarse y las vemos desaparecer. Es decir, un ser humano, un ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Y nosotros estamos acostumbrados a ver lo que surge y lo que después deja de existir. Pero el materialismo en su esencia, cuando hablamos de la filosofía del materialismo dialéctico, estamos hablando de una filosofía que concibe que lo primario es la materia y por ser lo primario ha existido y existirá siempre. Y entonces los idealistas dicen, eso no puede ser. Los idealistas dicen, eso no puede ser. No puede ser que haya existido algo siempre. La materia tiene que haber tenido un momento de surgimiento. La materia tiene que tener un momento de destrucción. Así dicen los idealistas. Entonces el idealista dice que la materia no ha existido siempre, pero dice que Dios sí ha existido siempre. Vean ustedes que son posiciones totalmente opuestas. La materia ha existido siempre y dio origen a todo. Dios ha existido siempre y dio origen a todo. Porque si usted me dice que Dios no ha existido siempre, yo le podría preguntar, ¿cuándo y qué dio origen a Dios? Vean ustedes, lo que quiero demostrar es que las posiciones son controvertidas, son contrarias. El materialismo es contrario al idealismo y el materialismo dice una cosa que también dice el idealismo. El materialismo dice que la materia ha existido siempre, existirá siempre, no hay un momento de surgimiento y hay un momento de extinción. Los idealistas dicen que no, pero sin embargo dicen que sí, que Dios ha existido siempre y no hay un momento de su surgimiento ni hay un momento de su extinción. Si dicen lo contrario, le pondríamos la pregunta de quién creó a Dios. Porque el creador, entonces, de esa posición tiene que haber sido creado. Por tanto, aquí lo que estoy diciendo en concreto es lo siguiente. En el caso del idealismo, se dice que todo depende de Dios. Dios ha existido. Yo no estoy diciendo que ustedes piensen de una manera o de otra. Yo lo que estoy diciendo es cuáles son las posiciones de la filosofía.
para que se entienda la filosofía. Ajá. Yo no estoy tratando de que ustedes asuman una u otra posición. Estoy tratando de que entiendan cuáles son los elementos de estudio esenciales de la filosofía. Si usted es materialista o si usted es idealista. Si es idealista, refiere que todo depende de Dios. Dios ha existido siempre, existe y siempre existirá. Los materialistas dicen lo mismo, pero quitando a Dios y poniendo la materia. Dios ha existido siempre, existe y siempre existirá. No habrá un momento de surgimiento ni de extinción de Dios. Es lo mismo a la inversa. Lo que uno considera que es la materia, el punto de inicio, y otro considera que es la conciencia, el punto de inicio. Eso significa que el debate entre el materialismo y el idealismo es el debate entre la ciencia y el dogma. Fíjense, es el debate entre la dialéctica y la metafísica. Es el debate entre la ciencia y el dogma. Vean ustedes esto, cómo concibe la filosofía esto. El debate del materialismo y el idealismo es un debate que se centra entre la ciencia y el dogma. Es como decir, ¿a qué atendemos? ¿A la dialéctica o a la metafísica? Vean ustedes, ciencia. Yo podría preguntarles a ustedes qué entienden por ciencia. ¿Qué cosa ustedes? Porque todo el mundo habla de ciencia. Y yo podría preguntarle con esta visión que estamos desarrollando, que no podemos utilizar conceptos que no tenemos una clara definición. Digamos, ¿qué es ciencia? Es un sistema de conocimiento. Vean ustedes otra vez la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas. Es un sistema de conocimiento. Vamos a ver en este módulo y vamos a profundizar en el otro, que un sistema es un grupo de elementos que están articulados lógicamente. Ajá. Elementos que se relacionan unos con otros. Podemos decir que un sistema está integrado por componentes, por elementos que se relacionan unos con otros. De manera que si hay un cambio en un elemento del sistema, ese cambio en ese elemento del sistema produce cambio en el resto de los elementos del sistema y en el sistema como un todo. Por tanto, pongamos el ejemplo del reloj. Si usted tiene un reloj que es un sistema mecánico, para que se le rompa el reloj no se tienen que romper todos los elementos que conforman el reloj, digamos todas las piezas. Con que se le rompa uno, usted ya se queda sin hora. Y esto es una visión que vamos a desarrollar posteriormente, sobre todo en el próximo módulo de lo que es un sistema. Pero tenemos que empezar a ver todo como un sistema, que nos dice que no hay nada aislado. Todo está integrado a manera de sistema. Por tanto, la ciencia es un sistema de conocimiento. ¿Ah? Eso quiere decir que los conocimientos están integrados, no son inconexos. Todos tienen que ver unos con otros. Ajá. Un sistema de conocimiento ya se basa en teorías o en hechos. Es experimentación que busca penetrar, conocer la realidad objetiva. Miren ustedes qué cantidad de conceptos. Y yo le podría preguntar a alguno de ustedes, no sé si se atreven a responderme. ¿Qué diferencia hay entre teorías y hechos? Sí, vamos a lanzarle la pregunta para que hablen. ¿Qué diferencia hay entre teorías y hechos? ¿Ah? A ver, George, vamos a empezar por ti que te estoy viendo. ¿Qué diferencia hay entre teoría y hecho? A ver, George, eres profesora. Mire, ¿qué pasa con esto? Antes que George responda. Los artículos que leo, a las personas que oigo, continuamente me están hablando de hechos y me dicen que son teorías. Me están hablando de teoría y me dicen que son hechos. Si alguien me dice a mí, el calentamiento global, oigan ustedes, para ponerle un ejemplo bueno, el calentamiento global ocurre por la acción humana y te dicen que sí, ¿eso es una teoría o es un hecho? Un hecho. Vean, sí, hay una diferencia marcada entre teoría y hecho. Y está pasando que los hechos dicen que son teorías y los teorías dicen que son hechos. Tenemos que entender bien qué diferencia hay entre estas cosas. Ajá.
Si se atreven, si no yo la respondo, pero bueno, vamos a tratar de que... Que la respondan ellos. Bueno, vamos, si pueden, sí. Bien, doctor, a ver, cuando se habla de teoría, están relacionados a poder organizar las ideas. Los hechos son las acciones humanas que permitirían en alguna medida configurar un acontecimiento que sin duda pueden estar al azar. No sé si es esa la mirada que se puede tener. Está bastante cerca la respuesta, está muy buena respuesta. A ver, Georgie, ¿quieres decir algo? Si no te atreves, no te preocupes. Es que es como les digo a mis estudiantes en algún momento, todo depende. Cuando uno tiene una duda y no sabe si irse por un lado o por el otro, en realidad la respuesta más acertada puede ser depende. Depende de la posición en la que yo puedo tomar o desde qué punto de vista o concepción, digamos, ¿no? Digamos que hecho, o podríamos decir que hecho, es aquello que puede ser comprobado, aquello que ya se ha dado, aquello que evidentemente puede haber sucedido y por lo tanto ya se considera un hecho. Y la teoría es aquello que yo pienso que puede suceder, que lo conceptualizo cómo podría darse, pero que todavía no ha llegado a una experimentación y por lo tanto se queda en una teoría. Y no sé si realmente se puede llevar adelante. Por ejemplo, no sé, la teoría de la relatividad ha nacido, pero ¿a raíz de qué? De la experimentación con relación a un hecho que ha sucedido, ¿no es cierto? O como que yo lanzo los papeles al aire y necesariamente por el efecto de gravedad va a caer, pero eso es la teoría que ya se ha convertido a raíz de la experimentación dada por un hecho específico. Bueno, no sé si depende, estaba bien. Las ideas son buenas, las ideas son correctas en ambos casos. Bueno, la teoría es una explicación basada en la ciencia, pero una explicación probable. Es probable. Digamos, la teoría, digamos, de los equilibrios puntuados, es una teoría de la evolución biológica. Digamos, vamos a poner lo que más la gente por lo menos ha escuchado, la teoría de Darwin. Darwin hizo una teoría que publicó en el año 1859. ¿Ah? Pero ¿por qué es una teoría? Porque es una explicación de cómo pudo haber tenido lugar la evolución. Por tanto, cuando hablamos de teoría, hablamos de que es probable que esto haya sido así. Si hablamos de la teoría del Big Bang, no estamos diciendo cómo se formó el universo, estamos dando una teoría que explica cómo probablemente se formó. Por ejemplo, como ella decía, de las teorías de Albert Einstein, que son elementos que están ordenados sistémicamente desde el punto de vista científico, pero que están dando una explicación de cómo pudo acontecer algo, cómo pudo ser. Yo no le puedo decir a los muchachos, y esto fue una experiencia durante muchos años que yo tuve, porque yo soy biólogo, yo estudié biología y todavía estudio biología desde hace 50 años más. No le puede decir que la evolución es como dijo Darwin, porque deja de ser entonces una teoría. Esto es una explicación de cómo probablemente fue la evolución. Fíjense que las teorías se suceden unas a otras. ¿Por qué? Porque cuando aparece una teoría que explica mejor el acontecimiento, esa que lo explica mejor pasa a la palestra y la otra queda atrás. Por ejemplo, primero fue la teoría de Lamarck, Juan Bautista Lamarck, una teoría sobre la evolución. Después vino Darwin y dio una teoría más completa. Lamarck se quedó atrás y prevaleció la de Darwin. Después vino la teoría sintético-moderna de la evolución. Y la teoría sintético-moderna de la evolución explicaba mejor que Darwin y dejó a Darwin atrás y se puso de manifiesto. Es decir, unas teorías suceden a otras en la medida que la teoría que aparece explica mejor el acontecimiento. Pero en todo caso son teorías. La teoría del Big Bang, como la gran explosión, como probablemente surgió el universo. Ahora, como decía ella, el hecho ya está comprobado, tiene elementos de corroboración, científicamente está comprobado. ¿Se dan cuenta? Por tanto, yo puedo decir, las moléculas están formadas por átomos y los átomos formados por partículas subatómicas. Eso es un hecho, porque eso está científicamente comprobado. ¿Se dan cuenta?
Si yo digo que el calentamiento global, como tratan de hacernos entender, el calentamiento global de hecho es provocado por el hombre. Me están dando una afirmación, me lo están poniendo como hecho, pero sin embargo es una teoría. ¿Se dan cuenta? Es una teoría. ¿Por qué? Porque hay otras teorías. Hay otras teorías. Y yo le digo a la gente, bueno, está bien, esa es tu posición, pero es una teoría. No, es que eso es así. No, no está comprobado. Porque yo el otro día tuve una discusión y le pregunté a alguien, desde el año 1984 se está estudiando el planeta Marte. Y la temperatura está también aumentando en Marte. Y en Marte no hay ni industria ni quema de combustibles fósiles. Si en Marte aumenta y en la Tierra aumenta y esto es todo un sistema, yo empiezo a poner en duda que lo que es el calentamiento global sea un hecho. Pero además hay otras posiciones que tienen que ver con la actividad solar y los procesos de calentamiento y enfriamiento. Y por ejemplo, en el Pleistoceno hubo 4 calentamientos y 4 enfriamientos y el hombre no estaba presente, porque el Pleistoceno terminó hace 2 millones de años y el ser humano tiene en este planeta solamente 200.000 años. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta, cuando yo digo que la ciencia es un sistema de conocimiento, ya se basan en teoría, es decir, en explicaciones probables, científicas, explicaciones científicas, pero de acontecimientos o que se basen en hechos, que ya son de hecho, valga la redundancia, comprobaciones, corroboraciones. Y la ciencia es también experimentación. Experimentación que busca penetrar en la esencia de los fenómenos, conocer los fenómenos, los procesos, los acontecimientos, conocer la realidad objetiva. Y aquí hemos visto algunas cosas importantes para nuestro trabajo cotidiano. Y vamos a ver qué es dogma, porque estamos pensando qué es conocimiento, qué es ciencia y qué es dogma. Dogma es una posición que se afirma como cierta, como principio innegable. Quiere decir, cuando planteábamos, ahora no veo a nadie que me esté escuchando, cuando planteamos que el materialismo se basa en la ciencia, apareció, el materialismo se basa en la ciencia, y la metafísica se basa en el dogma. Vean ustedes, decíamos que con la metafísica no podíamos aplicar la ciencia, no podíamos desarrollar la investigación, porque la metafísica está sustentada en dogmas. ¿Y qué cosa es un dogma? Una posición que se afirma como cierta, como principio innegable. Si ustedes me dan a mí una idea religiosa, yo tengo que aceptarla. Yo no puedo investigarlo porque estamos trabajando con dogmas. Es decir, la ciencia trabaja con conocimiento científico. La ciencia trabaja con elementos de teorías y hechos. Pero, por ejemplo, la religión no trabaja con conocimiento científico, sino trabaja con dogmas. Y el dogma es una posición que afirma como cierto, que da como principio innegable algo que nosotros no podemos investigar. Vamos viendo entonces cómo hay un conocimiento que tiene que ver con la dialéctica y un conocimiento que tiene que ver con el dogma. El de la dialéctica se puede investigar, se puede corroborar. El del dogma no. Tengo que aceptar como cierto un principio innegable. Dice Lucía. ¿Quiere decir algo? Sí, dice Lucía que si no lo pone como afirmación, pero dice que si el dogma es un elemento fundamental entonces de la religión. ¿Cuál? El dogma. Sí, dice no me escuché bien, el dogma. Que si el dogma es un elemento fundamental de la religión. Claro, claro. Nosotros no podemos empezar cuando nosotros cogemos un aspecto de carácter bíblico o una situación de este tipo, todo eso tiene un fundamento basado en dogma. O sea, yo tengo que tener fe y aceptar que eso es así. Yo tengo que tener esa fe. Y esa fe yo la tengo como principio innegable. Pero si yo tengo fe de que algo sucede desde el punto de vista científico, yo puedo investigar. Pero no es innegable, lo puedo negar a través de la investigación. Por tanto, la investigación afirma o niega, porque trabaja dialécticamente.
Y las posiciones religiosas, cualquiera sea la religión, trabaja con dogma, que de hecho son principios innegables, que no es posible aplicar la ciencia en ese sentido. Voy a hacerle una pregunta, profesor. En la parte final del libro, usted da unas recomendaciones para los tutores y estas cosas, y no te quiero sacar del tema. Pero también hay dogma en los tribunales y en las defensas de tesis. Claro, porque no hay filosofía. Ah, ya, está No bien. hay conocimiento filosófico. Está bien. No hay conocimiento filosófico. No se profundiza filosóficamente en la realidad. Porque la gente aprende una cosa y se cree que ese es el ombligo del mundo. Y entonces donde quiera quiere que todo el mundo haga eso. Claro, porque, por ejemplo, el doctor... No, porque muchas veces vimos en defensas de tesis que un miembro del tribunal decía, esta es una posición, cuando sabíamos que realmente no era así y que habían otras posiciones. Y entonces se mantenía en una posición que al final hasta desaprobaban a la persona. Claro, porque al no tener la profundidad de conocimiento filosófico, hacen de un conocimiento que aparentemente es científico un dogma. Ese es el caso de cuando el doctor, que es tutor de alguien, quiere que esa persona haga la tesis que él hiciera. No lo deja hacer nada. Tiene que ser como él dice. Entonces no ha habido nunca todavía, y eso es un problema grave, una persona que haya hecho muy poco la tesis que ha querido hacer. Al final hace la tesis que todos quieren que él haga. Porque entonces el doctor, que es el tutor, quiere que esa persona haga lo mismo que él hizo cuando hizo su tesis. Imagínense que yo la tesis mía de doctorado terminé en el año 1983. Han pasado ¿cuántos años? 37 años. Que ahora yo quiera que una persona que yo estoy dirigiendo haga la misma tesis que yo. Si de 37 años... Bueno, yo la tesis mía la escondí, la rompí, la boté, porque han pasado 37 años y ya la ciencia es otra cosa. Las ideas son otras, las visiones son otras. Aquella era la ciencia de hace 37 años, ahora es esta, del año 2020. Se hacen dogmas de conocimiento científico. Cuando quieren a la fuerza que usted haga algo, porque esa persona considera que ese algo es realmente algo que se convierte en un dogma. Por tanto, estamos hablando del dogma que analiza la ciencia. Hay dialéctica y metafísica. La dialéctica trabaja con la ciencia y la metafísica con dogma. ¿Se dan cuenta? Por eso que la metafísica no tiene capacidad de investigación. Usted tiene que concebir todos los principios como absolutamente innegables. ¿De acuerdo? La esencia, mírenlo aquí, la ciencia es en esencia dialéctica. Debe decir, es en esencia dialéctica. Su sentido es dialéctico. Trabaja con la dialéctica. Vean ustedes, la ciencia trabaja con la dialéctica. Su sentido es dialéctico. Es en esencia dialéctica. El dogma es en esencia metafísico. Su sentido es metafísico. Trabaja con la metafísica. Vean ustedes lo importante de tener esta idea esencial. Una cosa es la dialéctica y otra cosa es la metafísica. Están contrapuestas. La dialéctica tiene que ver, si vemos el problema fundamental de la filosofía, con decir que lo primario es la materia. Y el dogma tiene que ver con decir que lo primario es la conciencia. Porque si lo primario es la conciencia, yo no puedo investigar si es verdad o no. Yo tengo que asumirlo como un principio innegable y estoy trabajando con dogma. Lo que alguno de ustedes que estaba escuchando y habló es absolutamente cierto. Las religiones trabajan con dogmas, son dogmas. Las ciencias trabajan con conocimiento científico a través de la dialéctica. ¿Se dan cuenta? Y vean ustedes cómo se contrapone la dialéctica con la metafísica de la misma manera que se contrapone la solución del problema fundamental de la filosofía, es decir, que soy materialista o que soy idealista. Yo reitero que yo no estoy tratando de que ustedes sean una cosa o la otra. Estoy tratando de que se entienda cómo funciona la filosofía en el punto de partida de ver cómo usted resuelve ese problema fundamental. Para usted, muchas veces la respuesta es inconsciente porque no se ha estudiado, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que decir muy claramente que hay solo dos posiciones.
la materialista, que tiene que ver con la dialéctica y tiene que ver con la ciencia, y la idealista, que tiene que ver con la religión y tiene que ver con los normas, con los dogmas. No hay otra cosa. No hay una tercera posición en este sentido. Nosotros lo que vamos a estudiar en este curso, en este módulo, es la filosofía del materialismo dialéctico y su método, que es precisamente la dialéctica. Es la filosofía del materialismo. Es una filosofía. Esto es una filosofía porque se confunde. Vean ustedes los problemas que tienen no profundizar en la filosofía, no conocer de esto. Se confunde filosofía con otros conceptos que se manejan muy cotidianamente. Por ejemplo, con ideología. Se confunde filosofía con ideología. Se confunde filosofía con doctrina. Fíjense ustedes lo importante. Yo diría que muchas personas, yo a veces oigo hablar a las personas y digo, yo creo que no sabe lo que está diciendo. Está usando términos, pero hay un formalismo en los conocimientos. Cuando usted se para y le dice, espérese un momentico, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir aquello? Y no saben. Por tanto, ahí no hay un conocimiento profundo, ahí no hay filosofía detrás de todo. ¿Ah? La filosofía del materialismo dialéctico es una filosofía, no es lo mismo que una ideología. Por ejemplo, el feminismo es una ideología. No quiero meterme en esto porque veo que hay muchas mujeres escuchando. El feminismo es una ideología, no es una filosofía. Ajá. Y hay que tener mucho cuidado porque las ideologías no siempre están sustentadas y se habla mucho de feminicidio, y estamos acusados todos los hombres como si nos quisiéramos matar en cada esquina a una mujer. Eso es una concepción teórica, es una ideología. Por ejemplo, el ecologismo es una ideología y esto es una cosa importante. Miren, yo discuto con amigos míos, con compañeros míos que son biólogos y le digo, una cosa es ecología, que es una ciencia, y otra cosa es ecologismo, que no es ciencia, es una ideología. Pero si no estudiamos filosofía, no entendemos esto. ¿Es lo mismo filosofía que ideología? Mírenlo aquí. No es lo mismo. La filosofía es ciencia, es concepción del mundo, es argumentación científica. Fíjense, la filosofía es ciencia, es concepción del mundo, es argumentación científica. La ideología se corresponde con ideas, emociones, creencias. Vean ustedes que no es lo mismo. Una cosa es filosofía, que tiene conceptos, definiciones, argumentos científicos, leyes, principios, categorías. Y otra cosa es ideología, que es, miren, muy emocional. Y usted sale para la calle, hemos visto muchas cosas en los últimos días con un palo y lo rompe todo. Porque usted está emocionalmente afectado por un conjunto de ideas, por un conjunto de creencias. Por tanto, una cosa es filosofía, que es lo que vamos a estudiar aquí, y otra cosa es ideología. Ajá. ¿Qué es marxismo? ¿Y por qué pongo esto? Yo sé que la palabra aterra. ¿Qué es el marxismo? ¿Por qué pongo esto? Porque nosotros aquí no vamos a estudiar marxismo, nosotros vamos a estudiar filosofía. No es lo mismo. Ajá, no es lo mismo. El marxismo es una doctrina y nosotros vamos a estudiar una filosofía. Por tanto, ¿qué cosa es el marxismo? Una doctrina. Bueno, la doctrina es un poquitico más sustentada que la ideología, pero no, el marxismo realmente es una doctrina, es una teoría social, filosófica, económica y política ideado por Carlos Marx, que nació en 1818, hace mucho tiempo, y se murió en 1883, también hace mucho tiempo, y que es apadrinada por sus seguidores, la cual se encuentra sólidamente unida a dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo. Ni vamos a estudiar socialismo, ni vamos a estudiar comunismo, por tanto no vamos a estudiar marxismo, porque vamos a estudiar filosofía, que es ciencia, y el marxismo es una doctrina. Ahora, aclaro, el marxismo
se sustenta, se apoya en la filosofía del materialismo dialéctico. O sea, la filosofía que asume el marxismo es la del materialismo dialéctico. Nosotros vamos a estudiar materialismo dialéctico como filosofía, pero no vamos a estudiar marxismo. No es marxismo. Así que ni le estoy lavando el cerebro a nadie, ni estoy hablando de nada que tenga que ver con ninguna intención tras de esto. La intención es ver el papel que tiene la filosofía en la ciencia, la importancia del conocimiento filosófico en la ciencia. Por tanto, aclaro, de hecho, en primera instancia, que vamos a estudiar una filosofía, que no es lo mismo que una ideología y que una doctrina, porque la filosofía es ciencia, y la filosofía que vamos a estudiar es la del materialismo dialéctico, pero vamos a estar también haciendo análisis de filosofías idealistas. Porque para poder comprender una parte tenemos que también de alguna manera comprender la otra. Por tanto, materialismo e idealismo como filosofía y nunca y en ningún sentido marxismo como doctrina. Aquí decíamos algo que ya habíamos visto. En gran medida la filosofía es, ante todo, una concepción del mundo que argumenta teóricamente su posición desde principios bien establecidos. La concepción filosófica del mundo es un sistema de argumentos teóricos fundamentados sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y como habíamos dicho ya de inicio, hablamos del universo como el gran todo. Bueno, eso es si no estamos de acuerdo con la teoría de los universos múltiples, porque podríamos estar hablando de meta-universos, podríamos estar hablando de más de un universo con respecto a teoría. Y parece que hubo un problema en el audio del profesor. Un momento. Parece que ha habido alguna dificultad. Hola, hola. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, Frank. Sí, espérese, vamos a esperar un momentico. Parece que ha habido una... Frank, buenas noches. Aprovechando este espacio, Dime. sugiero por favor que este material nos envíe internamente a cada uno de nosotros, Frank, por favor. Gracias. Bien, Reinaldo, todo este material está puesto en la plataforma ¿desde cuándo? Desde ayer, ya yo le informé. Está inclusive, hay videos iniciales. ¿Profesor explica? ¿Qué pasó? Ya, se ha salido un momento. Sí. Están los videos, a ver un momentico en lo que el profesor... ¿Ya me escuchas? Sí. Entonces, todo está en la plataforma. Todo lo pueden tener, lo pueden descargar. ¿Me escuchan? Cuando termine esta sesión, va a estar editada y va a estar puesta también en la plataforma. Gracias, muy gentil. Vale, Reinaldo. Sí, profesor. ¿Fran? Sí. ¿Ya? Sí, se te escucha. Lo que no te vemos. ¿Ya? ¿Están por ahí? Sí, estamos todos. Sí, ¿Seguimos? sí, estamos. Ya. Sí. Bueno, decíamos que la concepción filosófica del mundo es un sistema de argumentos teóricos. Si no ponemos en nuestra mente todos esos argumentos lógicamente estructurados de manera sistémica, no podemos tener una concepción del mundo. ¿Ah? Y que son argumentos teóricos fundamentados sobre aquellos tres aspectos principales: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Y estaba diciendo en el momento que se cortó que el universo es el todo y está integrado por tres grandes partes: naturaleza, sociedad y pensamiento. ¿Ah? Pero eso es si hablamos del universo único. Pero hay algunas teorías, recuerden que una cosa es teoría y otra cosa es hecho, que habla de universos múltiples. O sea, que incluso los agujeros negros, cuando usted, digamos, teóricamente entra por un agujero negro, sale en otro universo. Y podría haber una relación de universo. Yo les decía a ustedes que hay una visión de universo, que es la que más establecida está, pero en los últimos años
hay una visión de universos múltiples. Cuando hablamos del universo, hablamos de todo cuanto existe y está al alcance del estudio de la ciencia. Y hablamos de que el universo está integrado por naturaleza, sociedad y pensamiento. Son las tres grandes partes que conforman, digamos, ese universo. Significa que el universo es lo más general de la realidad objetiva. Vean ustedes esta interpretación. El universo es lo más general de la realidad objetiva, pero ¿cómo definir realidad objetiva? Vean ustedes que cada vez que usamos un concepto tenemos que definirlo con claridad, tenemos que interpretarlo con claridad. Ajá. Estamos estudiando, cuando investigamos un aspecto determinado de la realidad objetiva. Pero ¿qué es realidad objetiva? ¿Qué se entiende por realidad objetiva? Ajá. Por la realidad objetiva es todo lo que existe. Es todo lo que existe, fuera e independientemente de nuestra conciencia. Todo aquello que tiene existencia real. Todo lo que realmente existe. Todo lo que realmente existe. Conozcámoslo o no lo conozcamos. Todo lo que existe fuera de nosotros, independientemente de nosotros, independientemente de nuestra conciencia, es la realidad objetiva, aquello que tiene existencia real. Hay muchas cosas que hoy no conocemos, pero porque no las conozcamos, no quiere decir que no existe. Cuando hablamos de realidad objetiva, hablamos de todo lo que existe, independientemente de nosotros, independientemente de nuestra conciencia. Todo aquello que tiene una existencia real. La filosofía constituye una herramienta para analizar, estudiar e investigar la realidad objetiva, la cual está presente, esa realidad, en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Por tanto, realidad objetiva es todo lo que existe de manera real, independientemente de que conozcamos esa realidad o no la conozcamos. Todo aquello que tiene existencia real es realidad objetiva. Y nosotros en una investigación estudiamos un aspecto concreto de esa realidad objetiva que es muy amplia, muy profunda, muy significativa, pero un aspecto que va a estar dentro de estos tres grandes componentes, dentro de la naturaleza, dentro de la sociedad o dentro del pensamiento. Por tanto, la filosofía ofrece una metodología para llegar al conocimiento y transformar la realidad objetiva sobre bases sólidas y específicamente objetivas. O sea, que decimos que la filosofía ofrece una metodología, o sea, un sistema de pasos, un sistema de métodos, un sistema de procedimientos, un sistema de técnicas que nosotros vamos haciendo paso a paso para obtener un resultado. Ofrece una metodología para llegar a un conocimiento y transformar la realidad sobre bases sólidas y objetivas. Es decir, que sin filosofía no tenemos la visión metodológica para llegar con profundidad al conocimiento y transformar la realidad objetiva. Por eso decía Karl Popper que sin filosofía realmente no hay ciencia. Y ya habíamos visto que la metafísica es lo contrario a la dialéctica, pero nos queda por explicar qué es la dialéctica, qué cosa es realmente la dialéctica. Bueno, la dialéctica, cuando hablamos de dialéctica, hablamos de desarrollo ascensional. O sea, hay desarrollo ascensional. Cuando nosotros revisamos cualquier acontecimiento, pudiéramos decir, por ejemplo, cuando analizamos las revoluciones científico-técnicas, la primera revolución científico-técnica, cuando incluso partimos de los siglos XV y XVI con el renacentismo y empezamos a analizar a partir del renacentismo europeo, en el siglo XV, por ejemplo, en el siglo XVI, vamos a ver que a partir de ahí hay todo un desarrollo ascensional. Cuando empezamos a ver, por ejemplo, las tecnologías informáticas que han tenido un desarrollo extraordinario, ese desarrollo ascensional en ascenso es dialéctica. Dialéctica es lógica. También es lógica. Vean la importancia. Dialéctica es objetividad. Dialéctica es interconexión.
Y en esto de interconexión está presente. Recuerden ustedes la definición que hace un rato le di de sistema, la vamos a estar viendo, por eso no se la voy a dar reiteradamente, porque la vamos a ver un poco más adelante. Dialéctica es desarrollo, dialéctica es lógica, dialéctica es objetividad, dialéctica es interconexión, dialéctica es concatenación universal. Concatenación universal, es decir, que todos los fenómenos están concatenados universalmente, todos los fenómenos están relacionados universalmente. Por ejemplo, si nosotros tomamos una piedra del planeta Marte y revisamos en un laboratorio esa piedra va a tener los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, los mismos que hay en la Tierra. Y si traemos de otra galaxia o de algún lugar distinto al sistema solar dentro de nuestra galaxia, un componente determinado y lo analizamos, pues van a tener esos componentes los mismos elementos que están presentes en la tabla periódica de Mendeleev, porque hay una concatenación universal, hay una interrelación universal, hay una interconexión entre los objetos, fenómenos, procesos que son objetivos y que lógicamente están interconectados. Por tanto, cuando tenemos una visión dialéctica de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, cuando tenemos una concepción dialéctica del mundo, eso está apoyado en la filosofía, porque estamos desarrollando nuestra visión con respecto al desarrollo ascensional. Estamos analizando la lógica de ese desarrollo ascensional. Estamos analizando la objetividad de ese desarrollo, la interconexión de las partes que componen ese análisis que hagamos de determinados componentes, procesos. Y estamos viendo la concatenación universal, y esto tiene que ver con la teoría de los sistemas y también con la teoría de la complejidad, y estamos trabajando desde el punto de vista dialéctico siempre con análisis históricos concretos. O sea, el análisis dialéctico es un análisis histórico, evolutivo, concreto, objetivo, basado en interconexiones, basado en la concatenación universal y en la lógica de esos desarrollos. Por tanto, la dialéctica, en términos filosóficamente hablando, ya con concreción de definición, es un método de la filosofía del materialismo dialéctico, que expresa desarrollo de los objetos, procesos y fenómenos, desarrollos lógicos, objetivos, interconectados, basados en una concatenación universal y sobre la base de análisis histórico concreto. Si nosotros no desarrollamos esta visión en un proceso investigativo, al estar, digamos, la lógica fuera de lugar, ya no hay procesos interconectivos, ya no hay desarrollo ascensional, ya no hay concatenación universal. Y eso es lo que pasa con mucho trabajo científico cuando no está aplicada la filosofía sobre todo el materialismo dialéctico en dichos análisis. Ahora bien, nosotros estamos hablando de materialismo dialéctico. Estamos hablando de que los materialistas resuelven el problema fundamental de la filosofía diciendo que lo primario es el ser, que es la materia, y lo secundario es la conciencia, que es lo ideal. Por tanto, lo primero que tiene que conocer y definir el materialista, o sea, quien resuelve el problema fundamental de la filosofía en función del materialismo, es que pueda definir qué se entiende por materia. Por eso es que yo le digo a los profesores que no le digan a la física materia, o que no le digan a la, no sé, a la geografía materia. No, eso no son materia. Materia es un concepto filosófico. Materia es un concepto filosófico. La materia es una definición que tiene lugar en la filosofía. Es una categoría filosófica. ¿Qué quiere decir una categoría? Es un concepto de primera importancia. Es un concepto de importancia significativa y de uso sistemático en una ciencia. Por tanto, cuando digo que materia es una categoría filosófica, me estoy
refiriendo a un concepto de primera importancia. Es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva. Vean ustedes la definición de realidad objetiva. Dada al hombre sus sensaciones, calcada, fotografiada y reflejada por nuestras sensaciones y existente independientemente de ellas. Este es un conocimiento filosófico muy profundo, que es aportado por Lenin en Obras Completas, tomo 18, página 135. Aquí estoy hablando de Lenin como filósofo, no como revolucionario, ni no como lo que hizo en la revolución de octubre de 1917 en Rusia. Me estoy refiriendo que fue un filósofo que después fue a la práctica de las revoluciones, pero yo estoy hablando de él como filósofo, que es quien define el concepto de materia. Por eso insisto en que materia es un concepto de la filosofía y que no es correcto que nosotros pedagógicamente estemos hablando qué materia usted da. No, eso es una cosa que realmente no tiene una fundamentación científica. Materia es un concepto de filosofía, es incluso un concepto tan importante que adquiere la categoría, valga la redundancia, y por tanto esa categoría lo que sirve es para designar la realidad objetiva que nosotros interpretamos por nuestras sensaciones y que fotografiamos en nuestra conciencia a través de un reflejo donde participan sensaciones y donde esas sensaciones y ese proceso es independiente de todo lo que tenemos en nuestro alrededor. Por tanto, si nosotros pudiéramos definir este concepto con más claridad, diríamos que es una categoría filosófica para designar la realidad objetiva a través del reflejo propio de nuestras sensaciones, podríamos incluir de nuestras percepciones y de nuestras representaciones. Por tanto, la materia se refleja en nuestra conciencia, es algo que existe independientemente además de nuestra propia conciencia. Del anterior se deriva lo siguiente: la materia es fuente objetiva del conocimiento. Y hay una posición ahí que nos ayuda en los procesos de investigación científica. Estamos investigando una parte determinada de la materia, pero estamos investigando el mundo material, el mundo que existe independientemente de nuestra conciencia. La materia es fuente objetiva del conocimiento. Estamos analizando que la materia es plenamente cognoscible. Aquí hay otro problema esencial de la filosofía. Uno de los problemas esenciales de la filosofía, y estaba escuchando hace unos días hablar al escritor peruano Mario Vargas Llosa, y él reconoce en una entrevista que eres agnóstico. O sea, le dice al periodista que él está completamente convencido de que es agnóstico. Pues yo pienso que mucha gente que no ha estudiado la filosofía muy poco pudo entender qué quiso decir Vargas Llosa con que es agnóstico. Y aquí estoy diciendo algo. Estoy diciendo que la materia es fuente del conocimiento, fuente objetiva del conocimiento. Y estoy diciendo que la materia es plenamente cognoscible. Aquí estoy diciendo lo contrario a lo que dijo Vargas Llosa. Conclusión: la filosofía del materialismo dialéctico es contraria al agnosticismo. Vean ustedes, él dijo, soy agnóstico, estoy comprometido con el agnosticismo. ¿Qué quiere decir ser agnóstico? Quiere decir que, le explico aquí, que es el agnosticismo, la negación de que el mundo es cognoscible. O sea, cuando digo que soy agnóstico, estoy diciendo de que el mundo no se puede conocer, que el mundo no es cognoscible. La filosofía del materialismo dialéctico niega el agnosticismo, porque dice que sí, que el mundo es conocible y es conocible a través de la investigación. La investigación nos da todos los elementos para investigar, y ese investigar nos lleva a conocer la realidad objetiva. Por tanto, cuando digo que soy agnóstico, estoy negando el sentido de la ciencia. Cuando él dice yo soy agnóstico, está diciendo que el mundo que nos rodea no se puede conocer.
y la manera de conocerlo es a través de la ciencia. Por tanto, estamos asumiendo aquí posiciones no agnósticas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo a través de una filosofía, que es la del materialismo dialéctico, que el mundo sí se puede conocer, y se puede conocer a través de la ciencia, se puede conocer a través de la dialéctica, porque estamos trabajando con conocimiento, con dialéctica y no con dogmas. Vean ustedes, ¿no? Por tanto, yo que soy un fervoroso lector de Vargas Llosa, que casi me he leído todos los libros de él, realmente él tiene una posición es agnóstica. Sin embargo, aquí estamos sustentando que el mundo sí se puede conocer. Vean ustedes cuánto conocemos hoy del mundo. Cuánto conocemos. En la medida que pasa el tiempo, conocemos más y más. Y hay mucho por conocer. Si hemos conocido tanto y tanto desde que la ciencia se empezó a desarrollar verdaderamente como ciencia hace unos 200 años, incluso desde antes, se ha ido conociendo cada vez más el mundo. ¿Por qué voy a pensar que el mundo es incognoscible? ¿Por qué voy a asumir una posición agnóstica? Si la ciencia ha demostrado que el mundo se puede conocer, que la naturaleza puede ser conocible, que la sociedad se conoce, se estudia, que el pensamiento se conoce, se estudia. ¿Por qué voy a pensar entonces en una posición agnóstica? Por tanto, ¿qué es el agnosticismo? La negación de que el mundo es conocible. Y hoy en día se conoce muchísimo acerca del mundo. Y se va a conocer mucho más. Incluso la UNESCO ha considerado que cada 10 años, aproximadamente entre 8 y 10 años, se conoce el doble. Eso quiere decir que en 2010 se conocía algo y en el 2020 se conoce el doble de lo que se conocía en el 2010. O sea, que cada vez que pasan 10 años, 8 o 10 años, se conoce el doble de lo que se conocía. Y eso nos demuestra que el agnosticismo no es necesariamente una posición que se pueda... Sí, me llama la atención porque, bueno, Vargas Llosa no es realmente un científico, un escritor, y quizás, aunque ha estudiado mucho y es una persona de una gran capacidad intelectual, me llamó la atención que es agnóstico. Quiere decir que él considera que el mundo es incognoscible a pesar de todo lo que él ya conoce acerca del mundo. Los agnósticos niegan la cognoscibilidad del mundo. Por tanto, esta filosofía no es agnóstica. Vamos a hacer alusión ahora, ya que hemos hablado de materia, ¿cuáles son los atributos de la materia? No sé si estamos en tiempo todavía, Frank. ¿Cuáles son los atributos de la materia? Ya estamos en 10 y 1 minuto. Entonces 10 y 1 minuto estamos ya. Sí, vamos entonces a continuar las próximas ideas. Estamos dando una visión general para entrar ya con más profundidad en muchos aspectos importantes. ¿Cuáles son los atributos de la materia? La materia tiene 3 atributos. Ya vimos el concepto de materia. Vamos a ver cuáles son los atributos de la materia. Uno de los atributos es el movimiento. El movimiento. La materia existe en movimiento. El estatismo no existe para esta filosofía. Todo está en movimiento, todo está en constante cambio, todo está en constante transformación. Esto es una posición filosófica que quiero llamar la atención propia de uno de los atributos de la materia, que todo se encuentra en movimiento, todo se encuentra en transformación, todo se encuentra en total y absoluto cambio. Ahora, este movimiento no quiere decir movimiento espacial, movimiento de un cuerpo de un lugar a otro. Quiere decir eso, pero quiere decir más. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de que las cosas se mueven en el sentido de que se transforman. O sea, hay movimiento en el espacio y en el tiempo que son otras cualidades o atributos de la materia. Por tanto, los atributos de la materia son movimiento, espacio y tiempo. Lo que quiere decir que la materia está en constante transformación, en constante movimiento en el espacio y en el tiempo. Y esto nos ayuda a ser precisos en muchas definiciones científicas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un sistema ecológico, ese sistema ecológico está en continuo cambio, pero ese sistema ecológico que está en movimiento
ocupa un espacio determinado en un tiempo determinado. Por tanto, muchos conceptos, prácticamente todos los conceptos que manejamos en la ciencia tienen un sentido temporoespacial. Se dan esos conceptos en un espacio determinado, preciso, y en un tiempo determinado. Por tanto, los atributos de la materia son el movimiento, el espacio y el tiempo. No existe materia si no está en constante movimiento en el espacio y en el tiempo. Y estos tres atributos son inseparables de la materia. Esto se separa cuando no hay concepción filosófica. Esto se separa y después falta la lógica, falta la interconexión. No se entiende el desarrollo, que son elementos o atributos, pudiéramos decir, o cualidades esencialmente de la dialéctica. Por tanto, tenemos los atributos de la materia, que son el movimiento, el espacio y el tiempo. Eso significa que todo fenómeno que analicemos está en constante movimiento, en constante transformación, en un espacio determinado y en un tiempo determinado. El movimiento es un atributo universal de la materia. Toda la materia está en movimiento. Es una forma de su existencia. En el mundo no puede haber materia sin movimiento, de la misma manera que no puede haber movimiento sin materia. Esto es algo importante. Dejo esta diapositiva ahí. Quizás ahora, en un primer inicio, digamos que no se den cuenta de lo que significa decir estas cosas, pero lo vamos a estar viendo continuamente. Todo lo que existe, que es materia, tiene una forma de existencia en movimiento, y ese movimiento transcurre de manera ininterrumpida en el espacio y en el tiempo. Y prácticamente toda la conceptualización científica es temporoespacial y está dada al movimiento específico de la materia. Cuando decimos que todo cuanto existe en el mundo es materia, materia en movimiento, materia que se mueve en el espacio y en el tiempo, estamos haciendo referencia a la unidad material del mundo. O sea, habíamos visto que hay una de las cualidades esenciales de los principios, digamos, de la dialéctica, que es la unidad material del mundo. Y lo vemos aquí, o sea, cuando decimos que todo cuanto existe en el mundo es materia en movimiento, materia que se mueve en el espacio y en el tiempo, estamos haciendo referencia a esa cualidad que ya habíamos dicho, que es la unidad material del mundo. O sea, que todo, y esto tiene que ver con la teoría de los sistemas, tiene que ver con la teoría de la complejidad, y reitero, la ciencia moderna es sistema y es complejidad. Quien no entienda estas teorías con profundidad no puede desarrollar un trabajo científico que demuestre estas cosas, que demuestre, entre otros, la unidad material del mundo. El espacio y el tiempo son formas objetivas reales de existencia de la materia. O sea, el espacio existe independientemente de nuestra conciencia. El tiempo existe independientemente de nuestra conciencia. Son formas objetivas, quiere decir reales, de existencia de la materia. Vean ustedes la interconexión. Hay materia que existe en el espacio y en el tiempo. Y esa materia está en constante movimiento. Si separamos algunas de estas cosas, estamos comprometiendo la concepción científica, porque estamos dejando de atender a las concepciones filosóficas que aquí estamos desarrollando. Conclusión: en el universo no hay más que materia en movimiento, y esa materia en movimiento no puede moverse de otro modo que no sea en el espacio y en el tiempo. Vean ustedes cómo esta definición, que tiene que ver con el universo, maneja los atributos de la materia, que es el movimiento, el espacio y el tiempo. Y es una cosa que en filosofía se reitera mucho. No hay nada que no sea materia, y no hay materia que no esté en movimiento, y no hay materia en movimiento que no se mueva esa materia en el espacio y en el tiempo. Por tanto, vean ustedes la interconexión, no hay separación. Véase aquí una forma también de concatenación universal, que es la forma esta que de alguna manera la teoría de los sistemas trata de establecer. Cuando empezamos a separar, cuando nos divorciamos de la concatenación universal, vamos siendo cada vez menos científicos. Entonces somos menos comprendidos, somos menos profundos profesionalmente,
porque la concatenación universal de los objetos, fenómenos y procesos es una parte esencial de la naturaleza en todos los sentidos, de la sociedad en todos los sentidos, del pensamiento en todos los sentidos. Vean ustedes aquí una conclusión importante. Los atributos de la materia, movimiento, espacio y tiempo, son eternos e infinitos y parte del concepto de materia. Yo estoy diciendo lo que dice la filosofía, no estoy tratando de convencerlos a ustedes de que piensen así. Ustedes tienen que entender cómo funciona la filosofía y cómo esto nos ayuda metodológicamente para la investigación científica y para la comprensión de la ciencia. ¿Ah? Estoy diciendo que movimiento, espacio y tiempo son eternos e infinitos. Eso es la concepción materialista. Quien es eterno e infinito en la concepción idealista es la espiritualidad, puede ser Dios, independencia de las religiones, puede ser Alá, o sea, depende de la religión que asumamos, la posición idealista es contraria. Lo que existe eterno e infinitamente es la visión espiritual. Con respecto a la religión cristiana, por ejemplo, existe Dios y ha existido siempre y existirá siempre. O sea, hablamos de una espiritualidad eterna e infinita. Si nos vamos a la posición contraria, lo eterno y lo infinito es la materia. La materia dio lugar a la espiritualidad, que es la concepción desde un punto de vista filosófico adecuado, porque nosotros tenemos el pensamiento y el pensamiento es algo propio del individuo. Por tanto, llegamos a una espiritualidad humana como producto del desarrollo de la materia, o llegamos a la materia como producto de lo que desarrolla la espiritualidad. Es decir, que son dos posiciones contrarias, una posición materialista y una posición idealista, las dos únicas posiciones que pueden existir. Por tanto, aquí estoy hablando de atributos, movimiento, espacio y tiempo, y estoy diciendo que son eternos, han existido siempre y son infinitos. Existirán siempre y estarán presentes siempre. Y la gente dice, bueno, pero eso no puede ser. Las cosas tienen un surgimiento y una combinación. Bueno, los idealistas dicen lo mismo. Porque cuando se habla, por ejemplo, de que Dios creó al mundo, nunca podemos preguntar quién creó a Dios, porque si el creador creó algo, la pregunta podría ser quién es el creador o quién creó al creador. Es decir, estoy tratando de ver estas dos posiciones que son controvertidas, son posiciones completamente diferentes. Por eso es que decimos que espacio, tiempo, movimiento son eternos y a la vez son infinitos. Nunca encontraremos el fin de la materia, ni del espacio, ni del tiempo. Van a estar presentes siempre y han estado presentes siempre, según esta filosofía, que es la filosofía del materialismo. La materia está en continuo movimiento, se transforma de manera ininterrumpida en el espacio y en el tiempo. Son visiones, concepciones de esta filosofía que hay que entender bien para poder aplicarla consecuentemente. La idea de la integración, de la concatenación. Por eso hablamos de concatenación universal. En otros términos y mucho más sencillo, nada queda suelto, todo está concatenado, nada queda aislado, todo está interconectado, todo conforma sistemas, donde cada componente juega un rol dentro de un gran grupo de componentes y un sistema se hace sistema con otro sistema, porque hay una concatenación universal de todos los objetos, procesos y fenómenos que se estudian. Si no tenemos esa visión, nos quedan cosas por tratar, nos quedan cosas sueltas. No nos pueden quedar cosas sueltas en la investigación científica, porque estamos entonces en contra de este proceso de concatenación universal y tenemos que hacer análisis históricos concretos para poder proceder a una visión de la concatenación universal. Frank, tú me dices hasta dónde podemos llegar porque nos estamos extendiendo demasiado. Sí, empezamos mucho después. Es decir, podemos hacer una generalización porque ya son las 10 y 13. Concretamente, nosotros vamos ahora a estudiar la energía. Lo vamos a hacer en el próximo encuentro, donde vamos a tener más tiempo porque empezamos hoy prácticamente a las 8:20. O sea, teníamos un tiempo considerado, pero bueno, fue necesario empezar un poco después. Y entonces, por ejemplo, yo les podría decir algo. ¿Quién no habla de energía? Todo el mundo habla de energía.
Pues probablemente si ustedes salen a la calle día a día y anotan cuántas veces se dice la palabra energía, evidentemente muchas veces. Bueno, ustedes yo los invito a que le pregunten a las personas, ¿qué cosa es energía? ¿Qué se entiende por energía? Bueno, si es físico, va a decir la medida cuantitativa del movimiento de la materia, la medida cuantitativa. La medida cuantitativa del movimiento, o sea, cuando, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, el trabajo es igual a fuerza por espacio recorrido. Dicen los físicos. Si yo aplico una energía para realizar un trabajo, yo aplico la energía sobre un cuerpo y produzco un espacio recorrido. Si hay espacio recorrido, hay trabajo. Si no hay espacio recorrido, no hay trabajo. Si yo tratar de empujar una pared, no hay trabajo para los físicos, porque yo no puedo producir un espacio recorrido en esa pared. Pero si hay un trabajo energético, porque yo gasto ATP, adenosintrifosfato, que son las moléculas energéticas que yo tengo en mi composición corporal. Por tanto, se habla de energía biológicamente, se habla de energía físicamente, y no hay una correspondencia exacta. Pero ¿qué es energía? ¿Qué cosa es energía? ¿Qué se entiende por energía? Entonces, una vez más, hay algo donde usamos conceptos que no sabemos qué significado tienen. Por tanto, no estamos dándole una visión filosófica, científica, a todo el aparato conceptual que están presentes en nuestras especialidades. Por tanto, yo quiero llamar mucho la atención sobre la energía, que es la medida cuantitativa del movimiento de la materia. Ven ustedes que la forma de explicar energía es una forma que tiene que ver con la filosofía del materialismo dialéctico. Es la medida cuantitativa del movimiento de la materia que expresa la capacidad de los sistemas materiales para llevar a cabo labores determinadas. Vean ustedes, forma de manifestación de la materia, medida cuantitativa de su movimiento. Se expresa en una ley, que es la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Miren, vamos a terminar con algunas ideas esenciales. Ustedes han visto que en un periodo de tiempo de aproximadamente hora y media, menos de 2 horas, quizás 2 horas, hemos hablado de más de 50 conceptos y hemos tratado de explicar el significado de esos conceptos. ¿Cuál es el problema fundamental que hemos visto en América Latina cuando hemos trabajado con profesores universitarios, también profesores no universitarios, cuando hemos trabajado con especialistas? Que cuando hacemos un análisis profundo, filosófico, de los contenidos de sus especialidades, hay una dificultad muy grande en la comprensión de las esencias de la ciencia. Y esas esencias solo lo da la filosofía. Y entre otras cosas, se manejan muchos conceptos que no se sabe exactamente qué significa. No se sabe científicamente qué significa. Y eso es porque hay una inconsecuente apreciación de la filosofía. Esto es complejo. Estamos dando las primeras ideas. Vamos a ser más precisos en una serie de ejemplos posteriormente, y quiero dejarlo con estas ideas particularmente con relación a que se habla de muchísimas cosas que no se conocen a profundidad, y eso tiene que ver con una inconsecuencia de los conocimientos filosóficos. Los dejo con una idea de lo que es la energía, los dejo con una definición de energía que posteriormente vamos a profundizar para después llegar a las leyes filosóficas que nos dan comprensión. Porque ¿cómo yo fundamento una investigación científica? La fundamento en leyes, la fundamento en principios, la fundamento en categorías. Y muchas veces pregunto, ¿cuál es la visión filosófica de su investigación? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos de su investigación? ¿En qué leyes, en qué principios, en qué categorías usted se fundamenta? Eso lo vamos a estudiar después. No hay manera de responder. Vamos a estudiar en el próximo encuentro las leyes de la dialéctica. Ya hemos estado viendo de alguna manera y vamos a precisar los principios de la dialéctica, y vamos a seguir estudiando categorías de importancia de la filosofía.